¿Qué tal mis gamers? ¿Cómo están chicos? Pues bueno, hoy traemos el análisis, pero el análisis bueno, el de Tom's Hardware, de la Radeon RX 7800 XT. Y es que acuérdense que les comenté que era muy importante esperarnos a ver el análisis de Tom's Hardware. ¿Por qué? Porque Tom's Hardware no te mete los juegos esponsoreados de AMD. Es decir, no vamos a ver una diferencia inflada, como hay muchos otros canales que lo hacen, pero que al final de alguna manera es mentirle también al usuario. ¿Por qué? Porque estás corriendo juegos que favorecen a Radeon y eso le da una falsa expectativa a la comunidad, aunque ya sabemos que hay gente que le gusta vivir engañada y obviamente esos son los que mayormente consumen ese tipo de benchmark, pero en mi caso lo que yo te quiero mostrar es un contraste mucho más real. Ahora, ¿qué es lo que podemos ver con la Radeon RX 7800 XT? Por ahí alguien me decía, la verdad la tarjeta solo vale la pena para una máquina nueva, para una build nueva, para un upgrade no tiene caso. Sin embargo, chicos, la realidad es que esto no es cierto. De hecho, podemos ver, ya hemos visto con varios expertos cómo la recomendación es, ¿sabes una cosa? Mejor cómprate una RX 6800 XT y ahórrate 50, 70 dólares. No tiene ningún caso invertir en una RX 7800 XT. ¿Por qué? Porque el cambio de generación, ya vemos del cambio de modelo, realmente no trae ningún beneficio a nivel arquitectura. No es lo mismo, lo he dicho hasta el cansancio, por ejemplo, cuando alguien me dice a mí, oye, quiero armar una máquina nueva, pero tengo el presupuesto para una 3060 que tiene, creo que más cantidad de VRAM, no recuerdo ahorita el monto, y les digo, mira, hay una enorme diferencia entre una 3060 y una 4060 a nivel arquitectura, y a diferencia de lo que pasa con Radeon, porque la RX 7800 XT no cuesta lo mismo que una RX 6800 XT, te cuesta 50, 60, 70 dólares más cara. Sin embargo, tú sí puedes comprar con el presupuesto de una 3060 de Nvidia una tarjeta 4060, esto lo cambia todo. Si tú me dijeras, oye, me cuesta lo mismo la RX 6800 XT que la RX 7800 XT, pues te dirá, bueno, pues no hay problema, cómprate la 7800, aunque la diferencia de performance, pues es prácticamente, creo que en el mejor de los escenarios, un 4%, por eso no justifica un 4% de performance por 50, 60 o 70 dólares, no vale la pena. Es por esta razón que el mismo Radeon está buscando ya sacar del mercado la RX 6800 XT. ¿Por qué? Porque ahora su mismo producto le genera problema a Radeon. O sea, está tan mal planificada su generación de tarjetas y sus modelos que chocan entre ellas. Sin embargo, no pasa lo mismo con Nvidia. ¿Por qué? Porque si tú tienes un presupuesto para una 3060, ¿vale? Y te puedes comprar al mismo precio una 4060, te va a ir mucho mejor porque es una tarjeta que tiene mucho más caché, trae una arquitectura nueva, trae el hardware específico acelerado para el tema de los vector flows de frame generation, consume menos energía, tiene mejores temperaturas, tienes acceso a DLSS de Nvidia, tienes acceso a frame generation. Es una diferencia muy grande saltar de la serie 30 a la serie 40 de Nvidia. Para nada es el caso que tienes, por ejemplo, con Radeon. Pero bueno, vamos a checar los datos solo para confirmar lo que les había dicho. Prácticamente, mira, vamos a ver rápido. Nos vamos a una comparación bien curioso cómo buscan en muchos de los benchmarks que he visto comparar la RX 7800 XT contra la 4060 Ti, cuando los mismos slides de AMD se compara pero con la 4070, y la gran diferencia es que son menos de 100 dólares de diferencia porque ahora hay 4070 que han bajado de precio. Estamos hablando de una diferencia a lo mejor hasta de 60 dólares, y realmente cuando empiezas a evaluar todo esto, y acuérdense, no solamente se evalúan los frames, o sea, hay varias características que el día de hoy les voy a mencionar, les voy a mostrar en este análisis para que te des cuenta cómo, bueno, cuál tecnología tendría mayor sentido. Mira, en Full HD, la RX 7800 XT te da 133.4 con la suite de 9 juegos, rasterización en ultra de Tom's Hardware, de los expertos de Tom's Hardware. Y una 4070 te da 103.3 frames. Estamos hablando de una diferencia de 3 frames entre la 4070 y la RX 7800 XT. Es mentira que el performance de la RX 7800 XT es muchísimo mayor. El problema es que lo que tú estás viendo son benchmark inflados con juegos esponsoreados de AMD. Esto es lo que está pasando. Ahora, el tema de prácticamente de ray tracing. Chicos, hubo gente, de verdad, me es increíble. Hubo gente que subió imágenes, obviamente muy específicas, mostrando superioridad en ray tracing de la RX 7800 XT contra una 4070. O sea, ¿hasta dónde llega el fanatismo de la gente para mentirse ellos mismos y tratar de engañar a la comunidad? Bueno, aquí tienes 6 juegos de la suite de Tom's Hardware en Full HD con ray tracing. La 4070 te da en promedio
80.7 frames, mientras que la RX 7800 XT te da 62.3. Prácticamente en Ray Tracing es arrasado AMD, y es que no tendría ningún sentido. Su arquitectura no ha cambiado, no ha evolucionado, ha cambiado en nombres, ha cambiado en precios, pero no ha cambiado en rendimiento. Ahora vamos, por ejemplo, me parece que este es 2K, ¿sale? Prácticamente en 2K, aquí lo que te dice, mira, nuestro régimen de pruebas actual nos brinda una visión global utilizando la media geométrica de 15 juegos en nuestro conjunto de pruebas, incluidos los conjuntos de pruebas de rasterización y trazado de rayos. Bueno, y nos vamos a rasterización en 2K, la RX 7800 XT con una suite de 9 juegos te da 105 frames en promedio y una 4070 te da 98.3. Aquí lo que podemos ver es que en 2K tiene una ligera diferencia, no muy grande, estamos hablando de 7 frames, que no es ni el 10%, justamente en 2K, y esto concuerda con las slides que te mostró prácticamente AMD. Si te das cuenta, en 1080p las tarjetas están muy parecidas, en 2K es donde logra ver su mayor diferencia, y aquí es donde a AMD siempre le gusta jugar con los números. Te va a mostrar el slide donde su producto se beneficia mucho mejor, pero no te va a dar la información completa. Por eso tenemos que venir con los expertos de Tom's Hardware para darnos cuenta qué está pasando con este modelo de gráfica. Por ejemplo, si nos vamos ahora 9 juegos en rasterización en Ultra en 4K, la RX 7800 XT te da 59.9 y la 4070 te da 55.4. Podríamos estar diciendo que hay una diferencia de un 10% a favor del modelo de Radeon, pero obviamente cuando nos vamos a ese Ray Tracing, pues obviamente esta ventaja que tiene AMD pues simplemente se pierde. Muy curioso lo que está pasando también en muchos benchmark, y Tom's Hardware te lo muestra, pero no lo incluye en su benchmark, en su suite de juegos. Y es que tiene todo el sentido. Señores, sabemos que Starfield en este momento, por órdenes de AMD, le da prioridad a las tecnologías de AMD, ¿vale? Esto es algo que ya es totalmente público. Sin embargo, lo que hemos visto, de hecho, fue gracias a Tom's Hardware que descubrimos que, por ejemplo, una 4090, curiosamente, cuando estás jugando Starfield, consume 100 watts menos. Sin embargo, supuestamente el GPU está al 99%. Obviamente hay errores de implementación. Aún no sabemos si realmente es un problema de un driver o es un problema del mismo Starfield. Honestamente, con la cantidad de bugs que hemos visto en Starfield, no me sorprendería que este problema estuviera del lado de Starfield. Pero esto es lo que te quiero mostrar. Una RX 7800 XT en 2K, sale en Ultra, usando FSR, aquí es importante hablar del FSR, te está dando 66.5 frames. Sin embargo, una 4070, que ya vimos que tiene un performance muy parecido y que tiene mejores componentes para el tema de inteligencia artificial, curiosamente usando el FSR2 te da 53.3, o sea, te está dando prácticamente 13 frames menos. Pero si tuvieras esto, tú pensarías, es que la tarjeta es mucho mejor. No, es un tema de optimización del juego. Por eso ese es el problema de estar haciendo benchmark con juegos sponsoreados de AMD, que son juegos que están optimizados para las tecnologías de AMD. No es una competencia justa. ¿Por qué? Porque si tú buscas juegos donde esté optimizado, por ejemplo, Nvidia, estoy seguro que eso no le va a gustar a los fanáticos de AMD. Es la guerra de siempre, interminable. Pero aquí lo que podemos ver es que si tú piensas que la 7800 es mejor con FSR2, por ejemplo, y ya estamos hablando de tecnologías de escalado, que una 4070, aquí el tema, y esto es algo que ya se ha hablado, es totalmente visible, real. No, Starfield tiene graves problemas de optimización y su prioridad de optimización siempre va a estar a favor de AMD, ¿vale? Importante que sepas este dato. Esta es una gráfica que no le gusta ver a la gente de AMD, donde por ejemplo cuando me preguntan, oye, si quiero manejar Stable Diffusion, si quiero empezar a aprender a usar módulos con Python de tecnologías de inteligencia artificial, bueno, para darte una idea, el módulo de Stable Diffusion a 768 por 768 píxeles, que es bastante grande para Stable Diffusion. La 4070 te da 9 imágenes por minuto, mientras que la RX 7800 XT te da 3.1. Prácticamente, cuando hablamos de trabajar con módulos de inteligencia artificial, Nvidia es el triple de eficiente en comparación de AMD. Y esto también es importante que lo analices, porque en algún momento trabajar con este tipo de módulos de herramienta va a ser parte de un juego. Entonces, solamente enfocarte en los frames de rasterización es un grave error que les he repetido muchas veces. No se dejen engañar, chicos. Ahora, por ejemplo, el consumo energético, que es el tema que tampoco les gusta ver. Nada más les gusta centrarse en los frames. Una 4070 tiene más o menos un consumo de 190 watts jugando en 2K en rasterización en Ultra. Corriendo 15 juegos, su consumo fue de 190 watts en promedio. ¿Cuánto te consume la RX 7800 XT? 250 watts. 60 watts más de consumo, ¿vale? Que al final tampoco justifican el performance, ¿vale?
en el tema del rasterizado, porque aunque vimos que hay una diferencia, pues también al final cómo es posible que haya una diferencia de 60 watts en consumo, es muchísima energía. Antes me daba risa porque en procesadores de Intel, si el procesador consume 100 watts de Intel, no, es muchísimo, es que cómo se les ocurre, es que esto se va a traducir en calor y en ruido y en temperaturas y todo esto, pero cuando pasa de AMD, curiosamente ya no importa tanto, así que señores, ustedes ríense del chiste. Cuando hablamos del ruido, los modelos de referencia de Radeon son pésimos. Siguen diciendo que no es verdad, claro, pero no es verdad desde tu ideología. Mira, bien sencillo, prácticamente corriendo, los ruidos de la tarjeta en promedio, ¿vale? Una 4070 tiene prácticamente 39.7 decibeles. ¿Cuánto te está dando la RX 7800 XT, chicos? Es la peor de todas las gráficas de Radeon. 47.6 decibeles. Es algo inclusive que Tom's Hardware notó y que dice, oye, esta gráfica es muy ruidosa, pero obviamente ya sabes, normalmente no te quieren hablar de esto porque pareciera que solamente importan los frames que te da una gráfica y no importa todo lo demás que obviamente yo te estoy mostrando con datos reales, como realmente la propuesta de Radeon realmente pues ya no tiene ningún sentido de manera global. Cuando hablamos de temperaturas, chicos, en 15 juegos, 2K, rasterización en ultra, por ejemplo, la 4070 te da 62.8, ¿sale? Grados de temperatura, mientras que la RX 7800 XT te da 71 grados, es decir, casi prácticamente te está dando 8 grados más, que es muchísimo de temperatura, pero como te digo, esto no se habla en otros foros, esto no se habla en otros benchmark. ¿Qué es lo que podemos ver al final, chicos, ya para concluir prácticamente esta comparativa? ¿Y qué es lo que nos dice realmente los expertos de Tom's Hardware, ¿vale? Prácticamente lo que dice, hay que considerar las ofertas de Nvidia para el rendimiento de la rasterización. AMD presenta un argumento sólido en cuanto al rendimiento de trazado de rayos, inteligencia artificial, aprendizaje profundo y funciones adicionales como la ampliación de DLSS y la generación de fotogramas. Nvidia sale adelante. Es el problema de que Nvidia esté en el asiento del conductor del mercado de gráficos. Pero esto no es culpa de Nvidia, chicos, al final. Esto es culpa de Radeon, que no ha podido seguir el ritmo de Nvidia para competir. Pero si bien puede parecer una idea apoyar a los desvalidos, muchas personas están igualmente felices de apoyar al líder del mercado. A ver, acuérdense lo que hemos hablado del market cap que tenía Radeon el año pasado. Ahora ha perdido la mitad de ese market cap y de ahí se lo han repartido entre Nvidia e Intel. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Que al final, cuando vas a comprar una máquina nueva, ya no es, por ejemplo, Starfield nos dio la mejor lección. Jugar Starfield sin Frame Generation, señores, es horrible, es una experiencia horrible, es una experiencia mediocre. Pero gracias al mod, a los dos mods que hay, pues prácticamente puedes meterle Frame Generation y entonces la experiencia de juego sí que se vuelve importante y sí que se vuelve increíble. Realmente, señores, Frame Generation ya es una realidad. Y el otro problema que tenemos con estas tarjetas como la RX 7800 XT es que tienen sentido en rasterizado, pero al final prácticamente vamos a tener que esperar todavía 7 meses más para tener Frame Generation. Imagínate a alguien que quiera jugar Starfield con Frame Generation si se va a esperar 7 meses a que venga del lado de Radeon, y sobre todo que va a ser la primera versión de Radeon. Ahora, acuérdense de una cosa, Starfield necesita tener como base 60 frames, y esos 60 frames solo los logras con las tarjetas de última generación de Radeon. Entonces, ¿esto qué significa? Que si yo me compro una tarjeta, ¿sale? Por ejemplo, estábamos viendo ¿dónde venía el de Radeon? Starfield, acá, mira, la 7800 XT, te voy a decir una cosa, realmente apenas cumple con el requisito mínimo para el tema del FSR3. Este juego tendría que darte, me atrevo a decirte, como unos 80 frames para que no tenga problemas de performance con las bajadas de frames. Aquí lo puedes ver. Lo más bajo que llegó son 52. Con una RX 7800 XT, Starfield no es candidato para FSR3. ¿Por qué? Porque es muy importante, sale, que esté arriba de los 60-70 frames. ¿Qué es lo que vemos, por ejemplo, con una 4070? Que aunque tiene un comportamiento en este momento totalmente distinto, tú le pones el mod de Frame Generation y te funciona sin problemas. ¿Por qué? Porque la arquitectura de Nvidia y el hardware para el Vector Flow es diferente. La arquitectura de Nvidia es mucho mejor que el FSR3 de Radeon. Y esto es algo, chicos, que de verdad yo creo que tiene atemorizada a la gente, porque cuando FSR3 salga, ya no se va a poder seguir haciendo lo mismo de solo estar comparando los juegos con rasterizado a la antigüita, porque todavía AMD no pule sus tecnologías. Pero estamos a 7 meses para ver la realidad de FSR3 contra lo que es Frame Generation de Nvidia, que ya tiene prácticamente, chicos, casi un año en el mercado,
un año de experiencia y un año de mejoras. Es increíble el camino que le lleva avanzado Nvidia a AMD. Pero bueno, chicos, prácticamente al final, lo que habíamos visto en reviews de otros expertos, prácticamente la RX 7800 XT no tiene ningún sentido de compra, ni aún pensando en que lo pudieras comprar para un equipo nuevo. Vale más la pena que compres una RX 6800 XT. Pero bueno, chicos, simplemente este video era para hablar de todos los problemas que tiene esta tarjeta, que no es tan buena como la quieren vender. Ya vimos que el ruido, ya vimos que las temperaturas, ya vimos que el consumo energético realmente no son eficientes en esta tarjeta. Ya vimos que solamente en 2K es donde mayormente logra diferenciarse, por ejemplo, de una 4070. Ya vimos también que las 4070 están bajando de precio. Y sobre todo, la parte más importante, al final vamos a hablar que de estos $70-60 de diferencia, estamos hablando de toda la tecnología de Nvidia, la estabilidad de sus drivers. Ya vimos el performance de la 4070 con inteligencia artificial. Vaya, inclusive para temas de productividad. CUDA, por ejemplo, para rendereo. Vaya, no tiene nada que hacer Radeon al respecto. Entonces realmente, a lo menos para un usuario como yo, que digo, entiendo que mi situación es diferente al de la mayoría, pero por mí pagar 60 o 70 dólares por tener todas estas herramientas de Nvidia, para mí no representa ningún problema. Sobre todo también porque voy a tener una tarjeta más fría, más eficiente, voy a poder jugar Starfield con Frame Generation en estos momentos, no voy a tener que esperarme 7-8 meses a ver qué tal sale FSR3. Es una apuesta bastante arriesgada y al final, si esta apuesta es por ahorrarme 50-60 dólares, pues la verdad, chicos, es que no tiene ningún sentido. Bueno, chicos, pues espero que este video les haya gustado, cuídense mucho, nos vemos hasta el siguiente video.